FM 89.1, Radio Universidad. Y en este momento es la hora, como todos los miércoles, de presentar nuestra columna habitual de funcionarios y magistrados de La Matanza. Está el señor Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la Asociación. ¿Cómo anda? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo Todo están? bien, por aquí. No nos vimos el miércoles pasado. No. ¿Por qué no nos vimos el miércoles Transmisión pasado? deportiva. Claro, tuvimos había transmisión. partido. El miércoles no hubo programa, Suspendimos. exacto. Por eso me parecía que hacía mucho que no lo veía. Y el hoy, anterior no estuviste vos. claro. Y me pasa factura, de paso. Y tiene razón. Escuchame. Como siempre, con un invitado, en este caso es una invitada, la doctora Alejandra Grosso, presidenta del Tribunal de Trabajo número 1 local. Hola Alejandra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Adelantamos el tema? ¿De qué se trata? Sí, me gusta. Siempre, como digo, intento hablarlo con el invitado y llegamos a algún acuerdo que podría ser interesante. Acá la doctora propuso este título de El juicio laboral, mitos y verdades, porque, bueno, como muchas cuestiones de la justicia hay muchos mitos y va a estar bueno hablar al respecto, me parece. ¿Y podés presentarnos a la doctora un poco para conocerla más en profundidad? Sí, cómo no. Además del cargo que vos decías, Mauro, la doctora es abogada especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la misma universidad y por la Universidad de Bolonia. Ex subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de acá de La Matanza por más de 10 años y actual vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Muy bien. Doctora, es un tema que incluso también va a formar parte de la campaña electoral, ¿no? Porque hay algunos sectores políticos que hablan acerca de la industria del juicio. Digo, no me quiero meter acá en un juicio de valor con respecto a una mirada política, pero sí a entender y ver de qué se trata cuando hablamos de los juicios laborales y justamente el sentido de la columna, ¿no? Los mitos y verdades. ¿Cómo podríamos introducir el tema? Bueno, yo creo que es un universo, el mundo del trabajo, pero creo que la primera aproximación que puede llevar a la sociedad a comprender un poquito nuestro rol es que los jueces no hacemos lo que queremos ni juzgamos conductas, no somos jueces morales, somos jueces de derecho, jueces de ley. Y esa ley es la Constitución Nacional, y como el derecho del trabajo o al trabajo es un derecho humano, tiene mandato constitucional. Con lo cual, nuestro rol no solo está marcado por la ley, sino que está marcado por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Existe un principio base que está en la Constitución, que es el pro operario, que en caso de duda siempre tenemos que fallar a favor del trabajador. Eso es un mandato constitucional que no podemos desobedecer. Con lo cual, si alguien quiere un cambio de roles nuestro, lo primero que tiene que hacer es modificar nada más y nada menos que la Constitución. No estoy diciendo con eso que yo estoy a favor para nada, de una reforma constitucional al respecto. Al contrario, es bienvenida esa norma constitucional. ¿Y por qué? Porque nuestra justicia no es una justicia de iguales, no es derecho civil, es una justicia de gente que está en posiciones desiguales. Y la igualdad para nuestra Constitución es igualdad en igualdad de situaciones. Y el trabajador frente a una multinacional no está en igualdad de condiciones. El trabajador de Argentina en particular, la realidad que tenemos hoy y mucho más aún el de Matanza, apenas gana para una subsistencia, si llega. Con lo cual no tiene una capacidad de ahorro. Esa subsistencia no solo es la de él, sino que es la de su familia. Entonces, esa desigualdad para con una empresa, nosotros tenemos por mandato constitucional y tratados de derechos humanos la obligación legal de compensarla. Esto es lo que primero me parece que está bueno que la gente conozca. ¿En qué se da estos juicios laborales? En su mayoría tienen que ver con las cuestiones reguladas en cuanto a la forma de trabajo, digo, que están en trabajo de trabajador en blanco, en negro. ¿Esos son principalmente sí. La cuestión judicial en cuanto al trabajo? Nosotros, el mundo del trabajo, vuelvo a insistir, es extremadamente amplio y está íntimamente ligado a la política y a la economía. En base a cómo está la política y la economía de un país es como están los tribunales. En la actualidad nos están ingresando
una cantidad enorme de demandas, porque refleja la realidad económica. Nosotros vamos siempre atrás recibiendo las secuelas de la política en general económica del país y de la situación mundial también, que a veces repercute en estos temas. En la actualidad, le comentaba a Alejandro, nos están entrando, somos 5 tribunales en Matanza, y nos están entrando un promedio de 18 causas por día a cada uno. Sumado a eso, todas las causas que están en trámite. Pero a su vez tenemos un problema de constitución de los tribunales, que nuestro proceso, que es muy lindo, muy bueno, porque es oral, en contacto directo, a diferencia de Capital Federal, en provincia tenemos contacto directo con el empresario, contacto directo con el trabajador, contacto directo con los testigos, pero nuestro sistema lo único que tiene de problema es que nos obliga a actuar de a 3 jueces. Y en la actualidad los 5 tribunales estamos desintegrados. Ya hace 5 años la realidad de Matanza y en general de la provincia, pero en Matanza en particular, de 15 jueces somos 7. Entonces tenemos que integrar otros tribunales y otros nos integran a los fines de poder funcionar. Hace años que estamos en estas condiciones, es una emergencia. ¿Por qué se da esa situación? Porque están los concursos, sumado a lo que pasó en pandemia, que se suspendieron 2 años, toda la posibilidad de rendir exámenes y demás, ya veníamos con atrasos en los nombramientos. Hay un cuello de botella en lo que hace a los nombramientos de hace muchos años y no hay jueces. Hay una cantidad de vacantes, no solo en nuestro fuero, sino en todos los fueros. En la provincia de Buenos Aires está declarado en emergencia este tema. Entonces eso nos obstaculiza un montón la posibilidad de trabajar. Esto por un lado, pero bueno, yendo a lo concreto, si estuviéramos normales, el problema que hay hace 32 años que estoy en La Matanza, desde que se abrió el departamento judicial, y el principal problema que veo en La Matanza es la falta de registración de los vínculos. La gente, para hablar y llegar a la gente, es lo que la gente llama estar en negro. Las palabras tienen términos despectivos, ¿no? Estoy en negro. En realidad, ¿quién está en negro? ¿En negro es el trabajador o es la persona que incumple? Y acá me permito hacer otro juego de palabras y ir, ¿hay industria del juicio o hay industria del incumplimiento? Claro. Entonces, a veces las palabras, creo en lo personal que llevan a, no sé si educar o a mal educar o a transmitir cosas que no son ciertas e instalarlas en la sociedad. Comentábamos antes de ingresar a la radio que yo calculo que un 80%, un 70% hay plena prueba de la relación laboral y que no están registradas. Y cuando hablan de las multas, otra palabra que no sé de dónde se inventó, no existen las multas, son indemnizaciones legales sustitutivas de la carga social que el empleador no pagó. A ver. Voy para atrás. Hay un cálculo, digamos. Es el cálculo del que no pagó el empresario por no registrar esa relación laboral. O sea, lo que la gente y la sociedad, los periodistas o políticos o quien quiera, diga que se habla de multa, la multa no existe. Las leyes, que son del año 89, se promulgó después, entró en vigencia en el 91, o sea que atravesamos muchos años y muchos ciclos. Lo que hacen es establecer indemnizaciones sustitutivas de lo que no se pagó. Tal es así que el número que le tenés que abonar coincide con la carga social que el empleador se ahorró. O sea, una persona no registrada no existe para la sociedad. El negro, que la gente llama o mal llama, es una persona que no tiene obra social, es una persona que no tiene pago de cargas sociales, que una persona que no existe en el mercado económico, que no puede tener una tarjeta de débito ni de crédito, que no puede salir al exterior, que no tiene una vida digna. Por eso, que no puede acceder a los derechos laborales por el mismo hecho de ser trabajador, digo. Exacto, por eso tanta vinculación, y por eso mis especialidades, tanta vinculación entre el derecho del trabajo y el derecho a la dignidad. ¿Ale? No, un poco esto, bueno, de justamente los mitos y verdades, desmitificar esto de justamente la industria del juicio, como dijo la doctora, y un poco sin abordar demasiado esto de, la doctora hablaba de la industria del incumplimiento, porque quienes se quejan a la par
no cumplen y hacen un poco un negocio del incumplimiento, ¿no? Ahí el empresario, digo, no sé, para ponerlo en términos de empresario, pero podemos estar hablando de un magnate o de una pyme, ¿no? Bueno. Que es lo mismo. Para la ley sí, porque la ley tiene una mirada del trabajador. Bien. Ahora, nosotros lo que propiciamos siempre es que en las audiencias que podemos hablar con la gente, tratamos de contemplar todas estas situaciones, incluso en la ley que establece estas indemnizaciones, nos da facultades para que cuando haya ciertas condiciones que nos limita, nosotros podamos morigerar esas llamadas multas. Claro, ahí lo que te dice el empleador siempre que sucede esto es, bueno, pero si yo lo pongo en blanco, restrinjo mucho mi ganancia y no me conviene, y tampoco le conviene a él, ¿viste? A veces está eso de le estoy haciendo un favor, porque si no, si le lo pongo en blanco tiene que cobrar menos, entonces no lo tengo registrado y le puedo pagar un poco más incluso. Es que es un tema realmente muy profundo, porque es cierto lo que está diciendo el empleador. Yo creo que si todos compitieran con la misma vara económicamente, no puede competir de la misma manera alguien que los tiene en blanco, alguien que los tiene sin registrar, porque tiene que pagar 25% o más de cargas sociales. Entonces empieza una competencia desleal a costa del trabajador, pero bueno, son los riesgos que asume el que quiere tener a una persona sin registrar. O muchas veces hablan del periodo de prueba, pero yo creo que falta educar, yo estoy convencida que hay que llegar a la sociedad desde la educación secundaria. Estudiamos tantas cosas que no tienen aplicación en la vida diaria, pero como digo yo, y que no se me enojen los de otro fuero, uno puede no tener un juicio de familia, uno puede no delinquir y no tener un juicio penal, pero durante toda la vida, claro. Todos vamos a entrar en el mundo del trabajo, sea activa o pasivamente, sea como trabajador o como empleador. Entonces debería enseñarse cómo tener una persona registrada, los efectos que causa, porque además tenemos que tener una mirada a futuro. Y si una persona no está registrada, no está aportando cargas sociales para la solidaridad del sistema de reparto, con lo cual se ve perjudicado nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Y después nos quejamos de que la jubilación y la pensión es barata, pero no la pueden subir, intuyo, no soy especialista en economía, porque si no hay aportes, claro, no se retroalimenta básicamente el sistema. No dan los números. Ahora, lo que se llama la industria del juicio, tiene que haber, cuando se habla de industria, es porque detrás hay toda una ingeniería en la que supuestamente, ¿qué pasaría? Digamos, hay trabajadores que se hacen tomar no registrados y a partir de eso tienen la prueba para después hacer el juicio. Es decir, hay dentro de este pensamiento que se cree que el trabajador va en búsqueda de ese juicio laboral, ¿se entiende? Digo, no ya a conseguir el empleo, sino en búsqueda de un juicio laboral. Toda generalización es complicada. Yo creo que no, creo que las personas, sobre todo el fuero de Matanza, lo que busca es el trabajo. La gente no cambia una indemnización que te consumís en menos de un año a cambio de tener trabajo. Es bueno aclarar que la ley obliga al empleador, al abrir un negocio, una empresa y tomar personas, la obligación no cae en el trabajador, es obligación del empleador registrar. Si alguien no tiene documento, no lo puede tomar. Es una prohibición unilateral dirigida al que explota comercialmente un lugar, con lo cual el incumplimiento siempre es del empleador. Claro, de hecho, hacías referencia a esto hace un ratito con esto de la desigualdad que existe, ¿no?, en el mundo del trabajo, por eso también es que se presenta esta situación. Claro, o sea, a mayor crisis del país, menos oferta de trabajo. Claro. Al no haber trabajo, la gente trabaja de lo que puede, como puede, y no le sobra para ser despedida, porque el juicio tarda 3, 4 años, y mientras tanto, ¿de qué vive? Sí, dale.
No, justamente con esto que decía la doctora, la gente trabaja un poco de lo que puede. Hay un fenómeno que no sé si estará impactando o no en los tribunales laborales, que es esto de los trabajos a través de las aplicaciones de repartidores, y pareciera, no sé si es así, lo que se instala es que como que la juventud prefiere no tener una relación de dependencia, a contrapartida tiene menores derechos. Lo que pasa es que ahí, perdón, pero hay otro tipo de regulación que ya es el cuentapropismo, digamos, monotributo. Porque hay muchos que están bajo ese régimen, digamos. Es un tema muy complicado, no está regulado aún. Se está intentando, la jurisprudencia está avanzando, de hecho en la asociación vamos a hacer el 29 de junio una conferencia al respecto, porque es un tema de novedad. Entonces lo estoy llevando como un tema a 2 especialistas, pero hay que dejar en claro que todavía no hay una regulación legal, lo cual provoca más inseguridad. Yo creo que la juventud no es consciente de lo mucho que puede perder en esta situación, porque es cierto que tienen mucha libertad, pero como señalaba recién Alejandro, no tienen derechos. Yo tuve, entre los miles de casos que me tocó resolver en tanta cantidad de años, tuve chiquitos de 18, 16 años, 21 años, fallecidos a los 2 días, o con accidentes gravísimos. No se olviden que nosotros también juzgamos daños. Hoy en día el 70% del ingreso es daños. Con lo cual la industria del incumplimiento en la salud es mucho más grave que la no registrada, porque por ejemplo, un caso que puedo decirlo, porque total ya la sentencia quedó firme y demás, una persona con un arnés en un 5º piso de mala categoría y de mala calidad provocó que la persona cayera, quedó viva con un 100% de incapacidad y todo eso son los costos de ahorrar en lo que es seguridad e higiene del trabajo. Hoy en día lo que nos ingresa son más accidentes que despidos. Perdón, ¿ese era un trabajador registrado? Ese era un trabajador registrado, pero el problema no es solo el registro, sino el tema también son las condiciones de registración. No, está claro, pero laborales. Digo, porque eso le puede pasar también a alguien totalmente, que no esté registrado. Totalmente. Y queda totalmente a la deriva hasta que uno lo responsabiliza al empleador. Pero nadie se quiere accidentar al 100%, o tenemos accidentes de trabajo, los chicos que van en moto, estos de los deliveries, que fallecen a los 3, 4 días. Está lleno de accidentes de tránsito civiles que nos derivan en accidentes laborales, ¿no? Qué tremendo. Igual los datos un poco reflejan la realidad que a veces no la observamos, y a veces digo, estoy pensando en la juventud de hoy en día, donde también se encuentra muy precarizada laboralmente, ¿no? Es una generación que hasta a veces, digo, desde la ignorancia o de la falta de educación, vamos a decirle falta de educación mejor, se regodean a veces de no estar en blanco porque no dependen de nadie. No, esta idea de que igualmente los derechos ¿para qué vas a aportar a algo? Creo que existe como una especie de mito alrededor de esto en los jóvenes. Yo creo que más de falta de conocimiento es manipulación. Claro. Creo que hay que llegar a ellos con esta información. Creo que por eso es importante este espacio o cualquier otro espacio que uno pueda llegar a la sociedad. Me tocó trabajar en un programa de Los Jueces Van a la Escuela con chiquitos de Matanza, en donde recorríamos colegios y les llevábamos, escuchábamos las inquietudes y los asesorábamos para conseguir trabajo. Creo que es indispensable el contacto con la sociedad, el contacto con los jóvenes, porque bueno, cuando uno es joven cree que tiene la salud asegurada, pero da la casualidad de que la mayor cantidad de siniestrados laborales es gente joven. Entonces, las normas de seguridad e higiene por algo existen, por algo están y deben ser cumplidas. Y los elementos de protección que son obligatorios, que los ponga el empleador, de la gente que está registrada y de la que no, tienen que ser de una buena condición. Otra duda que me surgió a medida que estábamos charlando, hace un tiempo estuvimos hablando con Jorge Chamorro, que está del otro lado, una cuestión que se da mucho, que es, por ejemplo, el pago a los empleados de una parte blanqueada, pero una parte no. ¿Qué sucede eso en el marco de la ley laboral? Bueno, en la misma ley que establece las sanciones indemnizatorias, la que la sociedad llama multas, que no son multas, también establece indemnizaciones para estas personas porque ese pedacito está en negro. Entonces se le aplica la misma ley, o sea, por la parte que no está registrado para evadir el pago de cargas sociales o por lo que fuere,
pagarán, en el caso de llegar a sentencia, una indemnización sustitutiva de lo que no se pagó. Bien. ¿Algo más, doctora, que le haya quedado, que también nos hayamos preguntado, alguno de estos mitos de los que estamos hablando acerca de los juicios laborales, que quiera aportar? ¿O hemos tocado básicamente todos los temas? Me llegó un mensaje acá de Mario de Catán que pregunta, ¿cómo se debe tomar el que si sos empleado fijo pasás a ser monotributista y si te negás no te reconoce como empleado? Claro, lo que pasa es que la manera de tener a alguien no registrado no siempre es tenerlo, entre comillas, no me gusta usar esa palabra, en negro. Muchas veces se recurre a obligarlos a constituir un monotributo falso, porque en realidad cuando uno es independiente, porque el monotributo no es para un trabajador en dependencia, entonces la forma de disfrazar o de hacer fraude, en palabra textual de la ley, es llevarlos a considerar que son independientes, pero en realidad no son independientes, pues si vos tenés un mono, es muy fácil la prueba, si a mí me llega un monotributista que para el único que tributa es para un solo empleador, claro, que le pagan mensual, que le pagan todos los meses, que le pagan aguinaldo, que le dan vacaciones y le pagan igual, entonces no es un trabajador independiente. Es plena prueba de que ese trabajador trabajaba en dependencia para esa persona. Porque un monotributista puede trabajar para A, para B, para C, para D, y no cobra todos los meses iguales. Cobra en la proporción de lo que trabaja. En realidad el fraude es el monotributo. No siempre. Puede haber un independiente, ¿por qué no? Pero entonces, si sos independiente, vos no trabajás con una sola persona. No, claro. Y no siempre cobras lo mismo. Y si vos te accidentás, y si vos estás enfermo y no trabajás, el monotributista no tiene ingresos. Pero si a mí me viene una persona que cobra 110.000 pesos durante 5 años, todos los meses de su vida, aunque se enferme, toma vacaciones, le pagan el SAC, y bueno, un animal que tiene cola y que ladra es perro. Entonces, ahí no tengo un monotributo. Ahí lo que tengo es un trabajador en dependencia en fraude. Y sin ajuste del salario, porque si vas 5 años con bueno, con eso lo mismo, fue un ejemplo. Sin paritario. Fue un ejemplo, pero por ejemplo, si cobraba 105, 110, 120 y va subiendo, pero fijo, no es proporcional a lo que trabaja. El independiente no tiene un salario. El independiente es una capacidad de ganancia. ¿Este tipo de casos es común? Sí. Sí, por eso nos llega con prueba el trabajo no registrado. Claro. Doctora, clarísimo, todo, le agradecemos por venir y por también introducir este tema que está tan vigente, ¿no? Lamentablemente, digo, y que lo vamos a empezar también a escuchar cada vez más. La doctora Alejandra Grosso, presidenta del Tribunal de Trabajo número 1 local, aquí en nuestra columna de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Como Nos siempre. reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la Asociación, aquí nos trae semana a semana estos temas que son también tan agradecidos por los oyentes que están ya preguntando si lo vamos a subir. Sí, va a estar en YouTube, como todo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.